la bienvenida aquí desde la revista CR en su programa Conversando. Este programa se produce todos los meses con una entrega analizando temas de actualidad y de política económica, social, ambiental y otros temas en general que son parte de la coyuntura nacional e internacional que vivimos. Hoy queremos presentarles justamente un análisis de coyuntura acerca de 2 años más de gobierno. Estamos justo a la mitad de este proceso y para eso hemos querido invitar a Ronald Alfaro, que él es politólogo, pero también es investigador del CIEP de la Universidad de Costa Rica y también investigador del Estado de la Nación. También con nosotros está Carlos Carranza, que es politólogo, sociólogo y administrador, y también es docente de la Universidad de Costa Rica e investigador y docente de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa y vamos a iniciar con ese análisis. Justamente tenemos 2 años de gobierno y muchas veces cuando pasa ese periodo se hace un análisis de qué ha podido avanzar, en qué políticas se ha podido avanzar y también cómo ha sido el accionar del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ya que para nosotros como costarricenses hacer esas valoraciones en un contexto de democracia y de Estado Social de Derecho es sumamente importante. Así que quisiera empezar, Ronald, ustedes recientemente hicieron un estudio donde se analizaba también este proceso. Quisiera que nos contaran cuáles son los principales resultados y cómo estamos viendo los costarricenses esos 2 años de gobierno. Sí, bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarles. Vamos acá también, un placer estar al lado de Carlos, Nelly y todas las personas que nos están observando. Pues bueno, es un análisis que hacemos con esta periodicidad, ¿verdad? Normalmente cuando los gobiernos están iniciando, los primeros estudios que hacemos de opinión pública los hacemos a los 100 días, ¿verdad? Que coincide más o menos, digamos, en agosto, principios de agosto. Ya en los 2 años también, pues, marcamos esa fecha como un momento importante para examinar cuál es la valoración que las personas hacen sobre el gobierno, sobre las acciones, sobre las figuras, incluso en algunos casos también sobre instituciones, porque hay muchos de estos factores, digamos, que nos permiten entender, digamos, al igual que como estamos acá en el estudio, pues hay, digamos, muchos reflectores viendo desde diferentes ángulos, y entonces buscamos examinar esta opinión. En general, pues, digamos, creo que una de las conclusiones más relevantes es, bueno, que el gobierno conserva un apoyo popular alto, pero también hemos identificado, y ahora más adelante podemos referirnos a ello, un respaldo de una naturaleza distinta a lo que hemos observado en cómo la gente percibe a los gobiernos, sobre todo en la época, pues, más reciente, y tratamos de explicar el por qué, ¿verdad? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué decimos que es diferente? Pero quizá lo resumo en este sentido. Bueno, decimos, bueno, es un gobierno que conserva un nivel alto de respaldo popular, que a su vez ese respaldo, digamos, tiene algunas vulnerabilidades y riesgos, y que está de alguna forma desconectado de la valoración que hacen las personas sobre las políticas públicas, sobre los resultados de esas políticas y sobre las acciones. Y bueno, ahora, digamos, quizás más adelante podemos entrar más en este detalle. Carlos, en el trabajo que ustedes hicieron de coyuntura, ustedes apuntan algunos elementos e incluso con el análisis que hicieron del discurso del presidente, ustedes apuntan algunos desaciertos y algunos aciertos de este gobierno. Empecemos con esos, digamos que desaciertos que han tenido en este proceso de 2 años de gobierno. Bueno, nosotros hacemos un estudio más cualitativo, más de técnicas cualitativas, en la que analizamos más bien políticas públicas y la relación con actores sociales. Si usted me pregunta cuáles pueden ser los desaciertos,
Voy a comenzar con uno que a veces tal vez no se le da tanta importancia. Voy a comenzar por la política social, para después pasar a la política de seguridad. La política social durante este gobierno no ha sido un derrotero claro en el gobierno, ha sido por lo contrario una falta de coherencia, de política clara para articular diferentes posiciones. Si bien en el informe, no tanto en el informe que da el presidente, sino en el informe más amplio que saca un documento de 147 páginas, él dice que un gran acierto es la inversión social. Un país que tiene pobreza, que mantiene la pobreza, un país que ha aumentado la desigualdad social, y no lo decimos no solo el CIE por el programa Coyuntura, sino lo dice el Estado de la Nación, lo dicen los organismos internacionales, ese elemento de desigualdad social, de diferenciación, pero con otro rasgo, que se han reducido los programas sociales fuertemente por las decisiones que ha tomado desde la presidencia y el ministro de Hacienda de no darle recursos. Y tomo una línea más, tal vez no la línea solo hasta esa fecha, sino el recurso que manda el ministro de Hacienda, que ahora que usted hablaba de Estado Social de Derecho y Estado de Derecho, vamos a hablar de Estado de Derecho, hay cosas que usted tiene que cumplir como autoridad, independientemente si usted está de acuerdo o no con eso, y manda a pedir de que lo autoricen a eliminar una partida X de la parte de FODESAP. La Sala Constitucional pienso que no le va a responder de que puede hacerlo. Al contrario, el criterio censo posiblemente sea que tiene que ver cómo lo financia y cómo fortalece ese rasgo. Pero ese rasgo de tocar, por ejemplo, a la caja y no dar dinero para pobres. El rasgo de cerrar ciertos programas de cierto tipo. El no dar escolares diciendo que con los siguientes 3 años se va a lograr equilibrar, eso no es cierto, porque tiene un grave nivel de impacto, porque un joven que está en 3er año, o en 9º año, perdón, o está en 2º grado, 3 años que no tenga ayuda, significa que se desengaña. Pero si lo vemos de la otra parte, la política social, desde el empleo, si bien se dan cifras importantes, las cifras no son reales, porque las cifras que hay que tomar en cuenta también que hay una parte de la población, una parte no visible de la población que no está en el mercado formal. Entonces el crecimiento es limitado, el crecimiento es para un grupo con muchas capacidades, con muchos nuevos conocimientos, que sí se ha dado, que no hay que dejar de reconocer, no ahora, sino por años, pero que es un problema muy fuerte. Y la otra parte del programa de política social es que no tiene pensado un análisis para los territorios. Ese sería el primer problema. Y hay un segundo rápidamente para esbozarlo, es el tema, sí, de seguridad, pero más que seguridad, lo que hemos planteado nosotros, que es que el país vive, y eso lo han dicho todos los que hemos trabajado durante los últimos 10 años, un programa de crecimiento hacia arriba de la violencia estructural. La violencia estructural se ha convertido en un factor permanente, no solo homicidios, sino femicidios y otras formas que vemos, que uno a veces dice espeluznante lo que ve que está pasando en el país. Hay una anomia social, retomando a Merton, muy grave, que nos está haciendo una fractura muy grande, porque no solo es el narcotráfico, sino también las formas de violencia para asesinar a personas, para hacer homicidios que no son de narco, son comunes y corrientes de todos los días. Y cuando uno ve eso, dice, bueno, Costa Rica tiene eso, y por más que se diga que se ha hecho un esfuerzo, sí se ha hecho un esfuerzo, pero el esfuerzo no va en relación con lo que hay que tener para poder combatir ese conjunto de situaciones. El presidente decía que tenía más de 1000 personas que había nombrado en seguridad pública. Sí, pero con 1000 personas no se hace. Hace falta más apoyo logístico, más políticas de cierto tipo, y también pensar en todo lo que es el manejo de la población que está en cárceles. Porque el tema no solamente es las personas que hacen el delito, sino en cárcel, que después hay gente que vuelve a hacer el mismo tipo de delito o mayor en una segunda, tercera o cuarta ocasión. Entonces tenemos una política de seguridad muy limitada que no ataca todos los frentes, y además con una cosa, que los grupos narcos cada día están más organizados. Esos dos elementos son muy importantes señalarlos, y digo, ya son nota marginal, también la política educativa que no ha logrado
tener una visión de largo plazo. Decir que voy a pensar sobre el camino de la política, no. Educación para desarrollar talento humano, capital humano, se requiere un esfuerzo de largo plazo para tener condiciones para que esa población que está en proceso vaya formándose, más la que viene nueva, más la que ha quedado fuera del proceso. En esas tres áreas uno podría notar entre ausencias, contradicciones y falta de posiciones claras, o bien posiciones muy duras, como dijimos al principio, con lo que es la política social. Ronald, en ese sentido, los estudios también, tanto del CIEP como del Estado de la Nación, apuntan diferentes elementos de cómo la población costarricense está percibiendo los problemas más importantes también del país. En contraste a este estudio que se hace más cualitativo de discursos y de políticas, ¿qué estaba pensando la población costarricense? Sí, digamos cuando les consultamos cuál es el principal problema, ¿verdad? El aspecto que quizás más les preocupa, tiene que ver, sobre todo desde hace un año, desde abril del 23, el tema de la inseguridad, ¿verdad? Desde ese entonces medimos en abril, en agosto del 23, luego en noviembre, ahora en abril del 24, y en todos esos casos la principal preocupación es la inseguridad. Con otra particularidad, y es que, sobre todo en las dos últimas mediciones, la proporción de personas que identifican la inseguridad como el principal problema está muy por encima, digamos, de los otros 2, 3, ¿verdad? Perdón, la posición 2 y la posición 3. Es decir, que superan por mucho. Pocas veces uno en un estudio de opinión como que es tan fácil distinguir o que las personas escojan un principal problema que esté muy distanciado de otros, como por ejemplo el costo de vida, en algunas ocasiones el desempleo, ahora también la corrupción o la mala gestión de gobierno. Y esa brecha que hay, es decir, alrededor del 40% de la gente dice que es la inseguridad el principal problema. Y si uno le suma el de drogas, eso llega a casi el 45%. Entonces estamos hablando de un nivel de preocupación, digamos, que está muy concentrado en este aspecto y que está relacionado con lo que mencionaba Carlos, ¿no? En el sentido de que hay esta preocupación es casi digo monotemática, aunque no, ¿verdad? Quizás estoy exagerando un poco la cifra, pero hay una fuerte concentración ahí. A mí me llama mucho la atención para darle seguimiento a este dato que decís, y es que en agosto del 22, o sea, casi que empezando el gobierno, los 100 días de gobierno, la preocupación mayor de la población estaba en el costo de vida, ¿verdad? Y ahora pasa a un segundo plano y la mayor preocupación empieza, como decís, casi monotemática de que sea la inseguridad. Sí, y de hecho, bueno, toda la campaña electoral, digamos, del 21 y el 22, el tema de seguridad nunca estuvo presente, ¿verdad? No se mencionaba, no era un tema que estaba en la agenda, ¿verdad? Se discutió sobre otras cosas, pero sobre el tema específicamente de seguridad, más allá de algunas menciones muy específicas, no era el aspecto importante. Sin embargo, ya para el 23 las cosas empiezan a cambiar, ¿verdad? Y entonces, pues para las personas, digamos, es muy claro que hay en su vida cotidiana la afectación que esto está teniendo es de grandes proporciones, porque, digamos, implica afectación que es en el plano familiar, en el grupo familiar, en el barrio, en la comunidad, y bueno, ya luego a nivel nacional. Pero hay una importante afectación de mucha índole, ¿no? En el sentido de hay víctimas colaterales, hay familias que han perdido seres queridos, situaciones que están afectando la actividad normal de que las personas realizan o las actividades que realizan. Entonces, otra vez estamos en presencia de un fenómeno que es de gran magnitud y que además está muy asociado con los datos objetivos, ¿verdad? O sea, el crecimiento de los homicidios, particularmente asociados digamos, hechos violentos, pues está muy alineada con esta percepción. Carlos, en ese estudio que ustedes han realizado siempre de coyuntura, hay una
hay esa perspectiva de análisis que yo creo que son como complementarios en función de decir, bueno, esto está opinando la población costarricense, pero también esto tiene un respaldo en el crecimiento de la pobreza, en la situación que están viviendo nuestros hogares. Y vos señalabas un elemento clave, que es la educación. En ese caso, sí me quería referir a las rutas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos hablan de la ruta de la educación? Nos han hablado de la ruta de la salud, etcétera, pero no vemos concreción de estas políticas. Esto definitivamente viene a agravar la situación social del país y económica. Sí, Ronald señalaba lo de seguridad como un tema fundamental. Sí, lo es desde el punto de vista de lo que él señala. Es el más duro para la gente y lo vemos ya en las calles, porque uno ve esa parte presente en diferentes comunidades. Pero la otra parte que señalé de la política social, los impactos no son todos ahora. Los impactos los van a cobrar en los próximos 2, 3 años, 5 años, 10 años. Porque podemos llegar, Ronald, a lo que hace parte de otra gente dijo, a otra década perdida. Y yo diría que una década más que perdida, una década de pérdida de perfil del nivel de desarrollo costarricense, que es muy importante, de pérdida del desarrollo humano, que es primordial. Cuando no hay una educación adecuada, cuando no hay condiciones, es muy grave. Y aquí tenemos que tomar un dato, y lo vemos como educadores. Aquí habla el profesor que tiene estudiantes de todo nivel, desde posgrado hasta comenzando carreras. Bueno, ¿qué nota uno? Que la educación ha venido en picada libre, casi sin paracaídas, casi a ver cómo caemos. Bueno, porque uno ve que mucha gente en el día de hoy no está tan preparada para entrar a la universidad, para prepararse para pruebas técnicas, los que quieren irse por la parte técnica, los que quieren irse por las habilidades, y además no tienen la formación tan integral para un país que se dice que quiere una economía de competencia. El segundo idioma no está en todas las personas en secundaria ni en primaria. Pero además he notado que la base matemática y la base también de ortográfica, la parte de expresión, la gente no la tiene desarrollada. Para los que nos están viendo, usted cada 2 minutos lo que saben decir es mae. Muy duro decir eso. Y entonces, ¿qué quiero poner con esto? De que no hay un conocimiento amplio, profundo, no estamos preparando a las generaciones a los nuevos retos. Lo que están viendo es obstáculos, y para unos sectores prefirieron la salida fácil, la salida de desertar de la educación, desertar de lo laboral y buscar otras cosas. Vean el caso de que hay hasta agencias para sicariato. Ya eso es ver un caso muy complejo, y ver que hay gente que se dedica a eso como tal. Pero además otra cosa, si no le ponemos inversión a la infraestructura, tanto de carreteras como la educativa, todavía cae más, porque una escuela que hay que irse a cierta hora, porque el agua inunda la escuela, porque los baños no se pueden trabajar, porque el Ministerio de Salud mandó una orden y no se cumplió, tiene que mandarla una segunda vez. ¿Qué dice eso? Que tenemos un sistema educativo resquebrajado, sin capacidades, sin posibilidades. Sé que se hace mucho esfuerzo de parte de algunas figuras del ministerio, pero ese esfuerzo no está dentro de un programa coherente de lo que vos señalás de ruta. La ruta no está escrita, y si uno va a hacer camino, tiene que saber por lo menos cuál es la ruta para ir haciendo cambios de acuerdo. Yo entiendo las circunstancias. Cuando uno hace rutas críticas, uno entiende que hasta la ruta crítica hay que cambiarla, pero en educación ese vacío se da con una cosa más, que seguimos teniendo algunas partes del currículum que no van de acuerdo a los requerimientos actuales, que también lo ha planteado no tanto nosotros, sino lo ha planteado el Estado de la Nación en la parte técnica y en la parte de competencias. Entonces, el problema de la educación es más amplio de lo que podemos pensar, porque además la educación tiene dos cosas: da posibilidades al ser humano para el desarrollo humano, pero también es un factor de movilidad social. Si hay buena educación, hay más posibilidad de formar clase media, de formar más capacidades y un grupo de inteligencia, para hablarlo como se decía antes, en el cual puede tener diferentes áreas de capacidades. Y eso pareciera no estar presente en ese factor educativo. Hay un elemento que a mí me llama mucho la atención, y bueno, yo eso sí lo observo porque, bueno, como investigadora también y extensionista, uno lo ve en las comunidades, y es esa parte de que se necesita ese factor de educación
y si estamos apuntando a que el desarrollo económico es el turismo, como mucho ha dicho el presidente en algunas ocasiones, definitivamente falta un acompañamiento de las instituciones del Estado en esa línea. Sin embargo, también a mí me surge la otra pregunta, y es que no es solamente educación, no es solamente salud, sino que la salud va acompañada también de la situación que tenemos del agua, de la energía, de toda la infraestructura y de todos los bienes comunes que le dan solvencia a la calidad de vida de la población. Y en ese sentido también que quisiera hacer un énfasis en las dos situaciones que han pasado durante este año. La crisis, podemos llamarle una crisis del agua, ¿verdad? Y ahora una crisis también energética. Entonces, ¿qué está pasando en el país y cómo leer esto, Ronald? Sí, no, sin duda que son temas, bueno, sensibles, estratégicos, además, ¿verdad? En estas circunstancias, el que una sociedad como la nuestra tenga dificultades en el abastecimiento de agua potable, por un lado, y que va como en dos versiones, ¿verdad? Una es vía contaminación, por ejemplo, y la otra es falta de provisión del servicio, ¿verdad? Entonces no es que, ¿verdad? Que, digamos, son como dos males que estamos acarreando. Entonces, bueno, ahí la pregunta es, ¿qué hemos venido haciendo? ¿Qué de las cosas que hemos venido haciendo nos han puesto en esta situación? Y sobre todo, ¿cómo remediarlas, ¿no? Y ahora que con el tema energético, pues sin duda, ¿verdad? Porque pues para nadie era un secreto que esto, digamos, hubo advertencias de que esto era un escenario posible. Pero también la impresión es que quizás ese escenario se dio por, digamos, o poco probable, ¿verdad? O inexistente. Pero en todo caso, bueno, desde las personas sí hay una identificación de que, por ejemplo, en el tema de agua, que nosotros hicimos una exploración para saber, digamos, cuántas personas han tenido afectación, reportan afectación. Estamos hablando de que es un porcentaje muy alto, ¿verdad? Alrededor del 50% de la gente dice, sí, he tenido cortes de agua, ¿verdad? En el último mes. Pues estamos hablando de, y además hay diferencias territoriales muy importantes, ¿verdad? Hay algunos lugares donde hay mayor concentración de estos. Asociado a ello, pues también la valoración que se hace sobre cómo se gestionó la crisis de contaminación que hubo en febrero en los cantones de Goicoechea, en Moravia y en Tibás, pues ahí la nota que obtiene el gobierno es una nota mala, ¿verdad? Digamos, se califica como una mala gestión de gobierno. Entonces, vean que no es que la gente está perdonándole, digamos, algunas de esas responsabilidades o eximiendo de la culpa al gobierno y al presidente. Ahora, lo señala y dice, sí, están ocurriendo cosas. Y que de alguna forma tiene que ver con esa afectación, con este impacto. Porque, bueno, hay una cantidad importante de personas que dicen, sí, he tenido que dejar de hacer actividades en mi vida cotidiana por falta de agua. Algunos familiares han tenido problemas de salud asociados a ¿verdad? Ya sea por un lado la contaminación de agua o por la falta de. Entonces, estamos hablando de un escenario que es realmente digamos, de preocupación y sobre el cual las personas demandan acciones concretas. Tal vez yo haría otro vertiente que hay que analizar y complementario a lo que dice el colega, es que tenemos, perdonen, va a ser muy duro, una mala calidad de la gestión pública, porque el tema es saber también administrar articulado políticas públicas, y en esa parte uno nota que el tema del agua no es ahora, pero que digamos que la curva hacia abajo se ha profundizado, porque sabíamos que teníamos tuberías viejas, teníamos acueductos viejos en algunas partes, y ahí lo que es más, si se recuerdan, hasta que a veces tuberías pasan a la par de ciertas cosas, como pasó cuando se vino todo el río que pasa pues, al frente de la Casa Amarilla, y había metido el AIA a la par del sistema que se había hecho en el 28, aguas. Uno dice, bueno, hay un modelo que no está planificando, un modelo que es asistemático, que es sin planificación, y que lleva a que no nos demos cuenta de eso, con un factor que es importante. La planificación
decía un gran teórico, Matus y otros decían, es prever el futuro. Y no se está haciendo previsión del futuro. Cuanto a la demanda de agua, entendiendo que este es un país que está fortaleciendo la economía de servicio y que el gran GAN se está convirtiendo más grande. Es cierto que no crece tanto la población, pero sí la concentración está en esa parte. Entonces tenemos un problema de mala infraestructura, de mora financiera que es muy alta, Claro. y la otra parte, que tenemos 4 o 5 sistemas de aguas. Uno es AYA, que es el más importante, otro el que tienen las municipalidades, otro las asadas, algunas instituciones como la propia empresa de servicios públicos de Heredia tiene agua, Sí, y además también algunas concesiones dadas en cierta forma. Entonces, eso hace que tengamos un caos en la parte esa de agua, que es muy grave y que es un factor a considerar como un elemento importante. Y en energía creo que nos ha pasado lo mismo que en MOP. Y aquí hago un cálculo, y no solo critico a este gobierno, sino a los anteriores. Uno tiene que hacer una adecuada simulación. Pensar que va a haber una constante, casi así, constante horizontal, no se va a dar, porque se calculó de que no iban a haber más crecimiento de la necesidad de energía. Un país con una economía de servicios, lo que hemos visto no es nada lo que puede venir, porque la economía de servicios necesita tener más agua, más parte solar, eólica y todas las formas. Y decidir cerrar las eólicas y la solar, perdonen la figura, es para hacerse así. ¿Por qué? Porque uno dice, los que hemos visto, yo participé en los 80 en Congresos de Energía, ya en el 82 habíamos previsto que había que tener una serie de cosas de cierto tipo. Y en el informe que hicimos en el año 2000, la Universidad de Costa Rica, en este caso, que yo participé, habíamos dicho todas las proyecciones que había para los próximos 30 años. Entonces no digan que no había cosas escritas, sí había escritas, pero no se siguió una política clara. En el caso de energía, tal vez di que no, pero pensar en otras represas medianas que pudieran tener menos impacto o bien cambiarle a lo que se puede hacer. Y vos lo sabes por tu relación familiar, que uno puede cambiar donde está un lugar donde va a ser la represa, lo puede trasladar a otro lugar. Se puede hacer manejo de escenarios. Eso porque lo pongo con el MOP, permítame para hacer esta parte, conversemos amena. Fue como que el cálculo en el puente Ledesma, que calcularon sobre la base del 2015. Cualquier persona sabe que el tránsito del 2015 al 2023, no nos pongamos al 2024, es una proporción casi hacia arriba, casi en línea recta, casi como si fuera un cohete. Entonces, esos cálculos, esa falta de capacidad de gestión pública, de planificación y de falta de alternativas de derrotero de estrategias es importante. Porque también hay que decir otra parte, Ronald, que está bien, el sector privado, yo creo en el sector privado y he participado, pero también tiene que haber en los países inteligentes una dinámica estatal que ayude a definir esas áreas estratégicas que un país puede ser público-privado o mixto, o como vos dijiste, bienes comunes, pero que tienen que ser bien gestados, bien administrados, para que no nos veamos en esta crisis tan grave que solo nos faltó habernos quedado sin uno de los dos, ni agua para las casas y los lugares y sin electricidad. Hubiera sido doble la problemática. Por dicha, ya comenzó a llover y comenzaron a medir otras cosas. Hay que entender que hay que negociar con Centroamérica, cooperación y compra. Eso ha sido normal, no de ahora, sino de hace muchos años, cuando le comprábamos a Honduras en el 80. Esto es que yo no sé por qué a veces se tiene una política tan empírica en áreas tan estratégicas como estas. Bueno, yo ahí, para meterme en la conversación, también con ustedes, sí hay algunos elementos que me gustaría que viéramos en perspectiva, digamos. Uno ve que en el agua definitivamente hay como una postura de ir, y no es solamente de esta administración, de ir quitándole funciones a la IA. Y entonces eso definitivamente viene a socavar las posibilidades de ser ente rector. Tanto que, bueno, este gobierno le quita la rectoría del agua y se la pasa al MOP. Pero una institución tan fuerte y tan querida como el ICE, desde que este gobierno empieza, hay una perspectiva de quitar, digamos, por ejemplo, lo que era el área de planificación
y de no escuchar, digamos, a la parte técnica. Incluso eso lo dijo el gerente general hace unas semanas atrás, unos días atrás. Entonces, Ronald y Carlos, ¿cómo ven esa forma de hacer administración pública que más bien pareciera que allana todos los sentidos para después decir es necesario privatizar porque el Estado no está haciendo su tarea? ¿Qué está pasando con nuestras instituciones? Sí, bueno, hay un panorama que es no, de enorme, creo yo, como tensión en términos de decir, bueno, ¿qué tipo de cosas requerimos y cómo queremos que estas instituciones públicas ejecuten, hagan, pensando en la perspectiva de progresar, ¿verdad? De que una sociedad que continúe esta senda, digamos, de progreso, cómo consolidar algunos de esos logros. Y si nos ponemos a ver, bueno, en realidad estamos hablando de los 2 años de gobierno, pero este es un aspecto importante precisamente porque en Costa Rica los periodos de gobierno son cortos, ya por definición, o digamos por diseño, pero además también hay algo que lo hace todavía más corto, que es el hecho de que, bueno, ya pronto vendrá un nuevo ciclo electoral y que interrumpe, digamos, la actividad, de manera importante, la actividad de gobierno. O, bueno, pues siempre se dice que el último año ya para hacer cosas efectivas es el tercero, ¿verdad? En el cual ya estamos. Claro. Y que además, en el cual el reloj corre mucho más rápido, porque eso se pega con ahora el tema electoral que empieza a emerger con mucho más fuerza. Ya incluso hay gente que se ha declarado, yo quiero ser presidente, yo quiero, ¿verdad? Ya está eso en el ambiente. Entonces, desde el punto de vista de cuánto se puede hacer y qué se puede hacer y cómo podemos reorientar, digamos, a las instituciones, hay que tener, digamos, muy presente cuáles son las condiciones del juego, ¿verdad? Y desde ese panorama, pues en realidad al gobierno le queda muy poco tiempo, ¿verdad? Muy poco tiempo. Cómo reimpulsar, digamos, o cómo reconducir esa agenda de progreso y digamos, de bienestar y de resultados. Quizás, bueno, eso no es tan sencillo desde ese panorama. Digamos, de alguna forma choca contra las aspiraciones y las demandas de la gente, ¿verdad? Vean que en este escenario, bueno, tal vez lo planteo de esta manera. Hace pocos días, cuando estaba en medio el discurso del presidente del Congreso y la elección del directorio, la discusión que había en medio era el tema del referéndum. Ajá. Ok, digamos, vean que ahí estaba centrado el tema de la discusión nacional, de qué iba a pasar, si iba al referéndum, si no, es la propuesta y por qué y cómo hacerlo. Una vez que se anuncia el tema de que estamos frente a una crisis energética que puede llevar a cortes en el suministro, hoy día, digamos, el referéndum está, ¿verdad?, oscurecido, quedó en sombra, pasó a otro plano. Pero al mismo tiempo no estamos discutiendo sobre el fondo de las cosas, ¿verdad? Claro. Sí, nos estamos, por un lado, ¿verdad? Alguien dice, bueno, voy vía el referéndum para hacer esto, y la estrategia no está quizás del todo, digamos, planteada y formulada, ¿verdad? Y entonces nos desviamos de discutir otras cosas de fondo, y después viene la crisis energética, y entonces todo el mundo entra en estado de preocupación y shock, diciendo, bueno, ¿y cómo voy a hacer para cubrir y para hacer las cosas, ¿verdad? Cotidianas, claro. La familia, los negocios, los trabajos, cómo cuidar a las personas adultas mayores, personas que son oxígeno dependientes. Quiero decir, hay un nivel de distracción, ¿verdad?, que nos lleva a perder, digamos, la brújula, ¿verdad? Y de repente entonces invertimos mucha energía y tiempo en ese tipo de cosas y no en pensar en educación, en salud, en vivienda, digamos. Hoy día nos estamos preocupando por la falta de agua y asociada a la producción energética. En unos pocos semanas y meses nos vamos a estar preocupando por el exceso de agua, porque, digamos... Empiezan las lluvias. Claro, y en ya un año niña. Exactamente, entonces, vean que, digamos, las cosas, uno dice, bueno, entonces tenemos que estar preparados para eso. ¿Verdad? No puede ser que este país todavía siga discutiendo si termina o no la carretera de San Carlos. Algo que, digamos,
digo, ya está casi terminada, pero lo que falta es imposible que lo hagamos. Entonces vean que es como cuando uno le diría a un niño, bueno, digamos, usted tiene una tarea o alguien que está practicando un deporte, usted quiere llegar hasta esa meta. Hizo el esfuerzo, pero no llegó. Y no pasa nada, digamos. Sí, bueno, en los estudios que se han dado tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional, uno encuentra también algo que creo que también hay que valorar cuando estamos hablando de esta, a veces pareciera sin razón, de que pasamos de un tema al otro en la discusión a nivel nacional, y es que es cómo calificamos al gobierno, al poder ejecutivo y al poder legislativo, cómo lo estamos viendo, están haciendo su tarea o no la están haciendo, quiénes lo integran. Ahora, antes conversábamos, Carlos y yo, de que hoy anuncian una nueva salida en el gabinete, ¿verdad? Entonces, hay una gran movilidad de gente en el gabinete, y eso significa que el Poder Ejecutivo no ha podido tener una línea clara en las diferentes instituciones, y también nos encontramos con una figura fuerte que pareciera que es el que tiene el gran jefe, que es el que le manda a decir a cada institución y a cada ministerio qué hacer. Entonces, ¿cómo vemos con los costarricenses al Ejecutivo y al Legislativo? Y luego, Carlos. Bueno, digamos, a 2 años nosotros hemos ido identificando este escenario en el cual para las personas la valoración sobre el gobierno y sobre el presidente está desconectada. Hay 2 elementos que están desconectados. Uno que es el de la figura, digamos, ¿verdad? La figura del mandatario, la persona, el personalismo, y el otro que tiene que ver con los resultados de las políticas, ¿verdad? Hay políticas en este país, sobre todo, por ejemplo, el tema de seguridad, el tema también de acceso a agua potable, por ejemplo, son calificados como negativos por la gente, mala gestión, ¿verdad? Lo que pasa es que eso no se traduce, ¿verdad?, en un costo, ¿verdad? Es decir, la factura no se la pasan al mandatario, el mandatario además tiene una estrategia para, digamos, evadir, digamos, esa responsabilidad y trasladársela a alguien más. ¿Cuál es el riesgo que esto plantea? El riesgo que plantea es que, bueno, estamos en un escenario que nosotros hemos calificado en el CIEP como de apoyo personalista, ¿verdad? Y un apoyo personal, cuando usted, digamos, identifica que existe un apoyo personalista, está centrado sobre la figura, ¿verdad? Es casi como un referéndum de la persona, pero no de sus acciones. Y bajo esas condiciones, pues hay un grupo de personas que dice, bueno, yo apoyo al mandatario, pero sigo calificando a sus políticas como malas, ¿verdad? Para mucha gente esto puede ser algo irónico o algo contradictorio, pero ocurre, este tipo de fenómenos de apoyos más personalistas tienden a darse en sociedades más divididas, digamos, que tienen algún grado de polarización y que incluso puede llegar a niveles de una división social mucho más amplia, ¿verdad? Vea que, por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos, hoy día ya no se habla de polarización, de lo que se habla es de hiperpolarización. Entonces, que usted está en un estado, digamos, aún mucho más crónico, más severo, más agudo, de división, ¿verdad? En donde cualquier cosa, cualquier hecho y acontecimiento es interpretado como algo que me ataca si yo no estoy de acuerdo con la persona, digamos, o con el grupo, con el partido político que lo defiende, o como algo que me favorece si es con quien yo me siento identificado. Entonces, desde esa perspectiva, pues un apoyo personalista tiene esa naturaleza, pero además tiene otra trampa que es y que en el caso de Costa Rica es muy relevante, porque ese apoyo no es tan fácil de transferir. Yo no puedo decir, bueno, este apoyo que es, digamos, de Carlos, yo se lo voy a transferir a Nelly o a alguien más. Eso, o a un partido o a una, exacto, es mucho más una agrupación. Porque los partidos se han vuelto partidos desechables, ¿verdad? Es como un envase retornable en el que usted dice, bueno, ya terminé y ahora busco otro lugar donde refugiarme, y la gente lo percibe de esta manera. Y lo otro es que, además, bueno, el gobierno tiene una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad, y eso es mayo del 26, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después de mayo del 26? Es una gran interrogante,
y sobre todo, digamos, hacia dónde se va a orientar este apoyo, ¿verdad? Porque como hemos visto en otras oportunidades a los mandatarios, cuando algún evento político, algún fenómeno o acontecimiento podía, digamos, con ello la gente le podía pasar la factura al gobierno, lo hacían, ¿verdad? Para muestra, Carlos Alvarado, Luis Guillermo, Laura Chinchilla, sobre todo, que sufrieron, digamos, crisis muy importantes, crisis políticas de alta factura. Hoy día hemos tenido acontecimientos similares a ellos y no está ocurriendo de esa manera. Entonces quiere decir que tenemos que leer ese apoyo de una forma distinta, comprender cuáles son sus bases y olvidar esta idea de que hay solo dos bandos, los que apoyan al presidente y los que se oponen, porque hay un grupo incluso más grande que ellos dos, que es el que lo apoya a él, pero no califica bien a sus políticas. Y ese es el jugador que está definiendo el juego. Yo diría, voy a comenzar por lo último que decía Ronald. En política no hay que ver las cosas dicotómicamente. Eso es un error grandísimo, y lo digo, el mismo presidente lo comete, porque a veces un tema uno puede estar de acuerdo con él, pero muchos en contra. Pero él siempre tiende a hacer ese juego simbólico de que aquí están los buenos, aquí están los malos. Y yo le voy a decir lo siguiente, un poco mordaz. Ni en toda parte están los malos, ni en toda parte están los buenos. Cuidado, porque hay gente que puede ir en el mismo tren o en el mismo barco, pero no está pensando como uno, no está pensando en las metas más importantes. Ahora, ¿qué es lo que no estamos discutiendo? Lo que decía Ronald, no se está discutiendo, no hablo de un proyecto político, hablo de un proyecto social como sociedad. ¿Cuáles son las condiciones para esta segunda parte del siglo XXI? Porque no nos estamos dando cuenta que ya nos gastamos un cuarto de siglo casi, ya falta un año para el cuarto de siglo y no hemos hecho los cambios que se requerían adecuados. Ahora, en ese punto, cuando se sale con que todo tiene que privatizarse, yo les digo, hay mucha gente que saliera con ver esas líneas y ver a Milei, por ejemplo. Ya Argentina tuvo un programa duro en los 80 con los militares y los 70 que destruyó casi Argentina. No hay cosas que sí hay que, evidentemente, pasarlas al sector privado por algunas condiciones especiales, pero también hay que mejorar gerencia pública, gestión pública, políticas públicas y proyectos, y a la ciudadanía que piense que no hay que pensar que detrás de un estilo fuerte, voy a decir una frase de Mao Zedong, puede haber un tigre de papel. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que pensar que un gobierno fuerte tiene que ir con acciones fuertes, pero en el buen sentido de la palabra, consensuadas, negociadas y con un camino adecuado. Y me preocupa eso, que solo faltan 2 años, de los cuales los últimos 7 meses, 8, vos sabes que en la Asamblea, si se saca un proyecto, es muy difícil. ¿Qué proyectos se sacan en los últimos 7 meses? Aquellos que algunos diputados quieren dejar estela para el futuro. Eso es así. Yo vi algunos que se dan ahora. El que no le estamos poniendo, por una parte, a la educación, a lo social, a la seguridad, al tema ambiental, que lo hemos dejado de lado, que es un tema fundamental que Costa Rica fue, yo le decía yo a un grupo de estudiantes, fuimos estrella y ahora no parecemos ni como un pequeño meteorito. Y además de eso, si pensamos que hay que pensar en la infraestructura para la competitividad, porque ya estamos en la 4G, viene la 5G y ya los grandes periódicos dicen en el 2030 entraremos a la 6G. Es decir, costarricenses, si queremos economía de servicios, si queremos nuevas condiciones, tenemos que tener mejores condiciones, tanto en bienes comunes, bienes privados, bienes públicos y bienes estatales. Porque no podemos seguir pensando que es solo con el discurso que se hace el gobierno. Se hace con la política pública, hay o no hay, es la adecuada o no es la adecuada. Esa es la discusión sana que se puede dar, o en un diálogo que tenemos que dar sobre proyectos de futuro que no se quieren dar y que evidentemente sale en otra parte. Y cierro esta parte con otro problema que me parece. No ha habido el equipo gerencial adecuado para jugar. Si usted es el gran teóricos de la gerencia pública y privada, ¿qué le dicen? Usted tiene que tener un equipo de primera línea. Si usted tiene, perdón, el anglicismo, un CEO, el presidente ejecutivo que sepa, que sea un conocedor al máximo, y no importa qué partido sea, lo importante es que sepa, pero uno ve que hay cosas que son a base de ocurrencias, a base de ciertas cosas, y falta. Y recuerdo lo que vos dijiste, para retomarlo y cerrar, de mi parte, el tema de seguridad, que un ministro dijo que había que ir a hablar con la gente del narcotráfico, el primer ministro de Seguridad Pública. No, eso es un tema que ya socialmente está determinado, hay forma de atacarlo, hay que pensar con adecuado nivel político.
pero lo adecuado biopolítico es hacer gobernabilidad y gobernanza de la segunda parte del siglo XXI, poniendo los cimientos ahora, y los cimientos no los estamos poniendo en estos momentos. Ronald, vos, todo esto que está diciendo Carlos me lleva a varias preguntas, porque él habla justamente que no estamos pensando en esta segunda mitad del siglo XXI y estamos analizando a un gobierno que está a la mitad de su gobierno y que no ha logrado concretar nada, ninguna o pocas cosas en relación al crecimiento del país. Sí. ¿Cómo se ve eso? Y también algo que dijiste, que hay que poner atención a esos grupos. Nos quedan unos minutitos y tal vez ir cerrando. En los últimos 5 minutos ahí nos los dividimos para poder hacer también un mensaje de futuro. ¿Qué se necesita para el resto de estos 2 años que siguen, para que realmente dejen una huella a esa segunda parte del siglo XXI? Bueno, el tiempo para gobernar siempre se ha dicho es muy corto, y ya cuando usted está a la mitad y un poquito más, es mucho menos el tiempo del que usted dispone. Entonces, hay que pensarlo desde el punto de vista estratégico, ¿verdad? O sea, decir qué tipo de cosas se van a poder lograr bajo estas condiciones. Digamos que, bueno, ¿cuál es lo que este país, digamos, cuál es la agenda de desarrollo que quisiéramos retomar, ¿verdad? Estamos muy claros en que hay vulnerabilidades y que tenemos riesgos. Todavía tenemos y seguimos teniendo, a pesar de todo, un activo muy importante, que es el de la democracia, ¿verdad? La gente en Costa Rica sigue siendo un fiel creyente de la democracia. Incluso cuando en algunos de estos estudios nosotros le hemos preguntado a la gente, bueno, ¿usted está dispuesto a que, por ejemplo, se cierre la Asamblea Legislativa y el presidente gobierne solo? La gente, aunque no esté muy a favor de lo que esté haciendo la Asamblea Legislativa, la mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente dice no estamos de acuerdo con algo así. ¿Es importante que el presidente respete las leyes? Sí, también es importante, ¿verdad? Entonces vea que no es solamente que uno podría decir, bueno, el presidente tiene, digamos, despejado el camino, tiene un cheque en blanco para actuar y decidir. No, la gente lo está observando con cuidado. Y hay cosas que, a pesar de que puedan mostrarle un apoyo personalista, muy enfocado en la figura y menos en los resultados, todavía hay límites muy importantes a esa forma de gestión. Ese activo, digamos, nos puede poner en una condición muy positiva, que es, bueno, en democracia las cosas se resuelven conversando, dialogando, encontrando puntos de encuentro. No es intentando pasar uno por encima del otro. Y si lo percibimos de esa manera, pues la democracia puede ser un activo muy importante, pero hay que saber, digamos, explotarlo y aprovecharlo al máximo. Un minuto de cierre y un mensaje. Diría, hay que negociar este año la agenda legislativa más tranquilamente, que el presidente piense cuáles proyectos sí son fundamentales, pero también piense qué proyectos son fundamentales para otros grupos, y también que logre mesas de diálogo que no tienen que ser formales, que yo a veces creo más en la mesa donde nos sentamos 5 diferentes posiciones y llegamos a un acuerdo y se saca en una hoja los acuerdos básicos, porque no hay una sola forma de negociar. El estilo formalizado es una posibilidad muy interesante, pero no es la única. Hay que pensar en eso. Y la otra parte, también que vean dónde están las debilidades actuales que tenemos en ese plano, en lo que hemos dicho en el día de hoy conversando. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar ciertas condiciones institucionales para que el país, el que venga, evidentemente tenga mejores condiciones, y ciego, y para fortalecer la capacidad del espacio democrático y darle oxígeno a la democracia que lo requiere. Bueno, gracias Ronald, gracias Carlos. Yo podría cerrar diciendo que realmente nuestro mayor activo, como lo dijiste, es nuestra democracia. Y que ojalá este programa sirva para que todos reflexionemos acerca del valor de la democracia, el valor de nuestras instituciones, y que para preservarlas también tenemos que hacer nuestro trabajo y también tenemos que dar nuestro granito de arena para poder dar nuevas opciones y salir adelante de cualquiera de las crisis que presentamos. Muchísimas gracias. En Conversamos estuvimos Ronald Alfaro, Carlos Carranza y Nelly López.
en esta conducción.